Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunos negocios de servicios tienen grandes resultados mientras que otros simplemente luchan por sobrevivir? ¿Cómo es que hay negocios que parecen diferenciarse de la competencia con facilidad, mientras que otros se sienten genéricos a pesar de esforzarse muchísimo? Desde febrero estamos trabajando con un grupo de emprendimientos de servicios enfocados en resolver esta misma pregunta y hemos visto cómo una y otra vez la diferencia radica en un proceso puntual, que es el proceso del diseño de ofertas. Cuando decimos oferta no nos referimos a un descuento, a una promoción, esa es una aclaración importante, sino que nos referimos a cómo pensamos exactamente lo que vamos a ofrecerle a nuestros clientes y en qué términos, es decir, más allá del producto en sí. El diseño de ofertas incluye pensar cómo hablamos de nuestro servicio, pero va también a cosas como qué entregamos, cómo lo entregamos, por qué tiempo lo entregamos, qué garantías tenemos, cosas de las cuales vamos a estar hablando ahora. Entonces, si estás buscando maneras de mejorar tu negocio de servicios, estás en el lugar correcto. En este episodio vamos a cubrir las claves para diseñar ofertas de servicios efectivas y cómo pueden ayudarte a mantener tus ingresos y atraer más clientes. Vas a aprender cómo identificar las necesidades de ellos, cómo crear paquetes de servicios atractivos y cómo establecer precios que reflejen realmente el valor que estás ofreciendo. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 451, en el cual voy a estar charlando con Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi. Estoy contento porque tenemos un poco la posibilidad de juntos volver la mirada sobre estos meses de trabajo en tema diseño de ofertas, sacar un par de conclusiones y compartirlas con el mundo para que más personas las aprovechen. Así que acá, motivado para poner manos a la obra. Bueno, antes de empezar, Mati, quiero hacerles un pequeño recordatorio a todos, y es que cada semana compartimos, además del podcast, el mate de los jueves a través de nuestra lista de mail. Es un mail exclusivo que sale para la comunidad en el que compartimos 3 secciones súper prácticas. Una alegría, es decir, novedades útiles sobre lo que está pasando dentro de la comunidad, cosas geniales que está haciendo la gente. Dicen que somos el promedio de la gente con la que pasamos más tiempo. Esta es tu oportunidad de estar rodeado de personas con objetivos similares. Un truco que es alguna herramienta tipo consejo traído por uno de los miembros del equipo. Puede ser una app, puede ser un software, puede ser un atajo del teclado útil. Yo soy súper fanático de los atajos del teclado y me gusta compartirlos por ahí también. Y una experiencia o reflexión que haya surgido en la semana y que puedas usar vos para mejorar tu productividad semana a semana. Sí, es un mail que, de vuelta, lo hacemos todas las semanas sale contenido por ahí que no sale por ningún otro lado. Es contenido inédito y exclusivo para las personas que son parte de la comunidad, que están ahí dentro de la lista de correo, con lo cual, si alguien todavía no lo está recibiendo, se están perdiendo una parte súper divertida de Super Hábitos cada semana. Pueden ir a superhábitos.com/kit, K-I-T. Si se suscriben ahí, pueden no solo acceder a este mail a partir del jueves siguiente, sino que también pueden acceder a el kit gratuito que tiene un montón de guías prácticas como para poner manos a la obra. Y hablando de poner manos a la obra, Mati, si te parece nos vamos a meter en el tema de hoy y vamos a empezar a charlar. Como decíamos un poquito en la intro, hemos estado trabajando mucho estos temas. Tengo que decir que lo hemos estado trabajando mucho dentro de Super Hábitos en los últimos 3-4 años. Hemos estado, yo diría que afilando muchísimo nuestra espada de las ofertas. Hemos estado mejorando nuestros procesos, afinando algunas cositas, y la verdad que es muy interesante porque cuando empezás a agarrarle el ritmo podés lograr realmente reflejar el valor real de las cosas. Y esto es algo que charlaba el sábado de la semana pasada. Estaba en una sesión con chicos que estaban trabajando estos temas y le decía, mucho del trabajo de las ofertas es hacer visible valor que vos ya estás entregando y hacer que ese valor realmente sea percibido por el cliente, ¿no? En términos de cómo presentamos el precio, en términos de cómo presentamos las garantías. Muchas veces tenemos garantías, muchas veces tenemos como premium, tenemos cosas extras que nosotros estamos haciendo para los clientes, pero los clientes no lo saben, y en tanto no lo saben, no quieren pagar por eso. Sí, que es una de las, creo que, eternas frustraciones de el emprendedor, la emprendedora de servicios. Yo sé que esto que hago es bueno, yo sé que esto que hago le cambia la vida a las personas. ¿Por qué las personas no me compran? ¿No? ¿Por qué las personas no aprovechan esto? ¿No? El otro día estábamos en una de estas clases hablando de cómo uno en el día a día
ve a otras personas, cuando te dedicas a algo, ves a otras personas y pensás, ¿por qué no me pregunta? ¿No? ¿Por qué no me contrata? Sí. ¿Por qué está viviendo la vida en modo difícil cuando yo podría hacer que su vida sea más fácil? Y un camino que nunca llevó a que haya resultados es sentarnos en nuestra casa, echarle la culpa al mundo de que a los profesionales no se los valora, o que las personas no valoran mi disciplina o aquello en lo que yo soy bueno. Un enfoque mucho más proactivo y mucho más efectivo en términos de los resultados que nos va a traer a nosotros y a esas personas es este camino que dice Santi de sentarnos, afilar el lápiz, sacarle punta y ver cómo podemos nosotros transmitir el valor de lo que hacemos de forma más clara. Y también cómo podemos aportar más valor en lo que hacemos. Sí, y Mati, tengo muchísimos temas para hablar sobre esto. Me interesaría saber por dónde te divierte que empecemos a trabajar. Quizás, pienso, Santi, que podemos arrancar por poner un poco en palabras para las personas que nos están escuchando qué significa diseño de ofertas, ¿no? Como para que todos se vayan con un concepto súper claro. Si querés puedo tratar de hacerlo cortito y me decís si querés sumar algo más. Entonces, ¿qué significa diseño de ofertas? Normalmente un negocio de servicios tiende a funcionar o estructurarse de la siguiente manera. Una persona tiene algo... Perdón, Santi, estoy... Sí, voy a hacer yo la definición. Dale, gracias. Ahí está. Generalmente cuando estamos trabajando en servicios, no sé si es lo que vas a decir, así que voy a tratar de hacer una interpretación al aire de lo que estabas pensando, ¿no? Pero generalmente cuando estamos trabajando en servicios, nosotros decimos, bueno, hay una persona que tiene un problema y esta persona que tiene un problema quiere solucionar ese problema, ¿no? Y nosotros venimos y solucionamos ese problema por la persona. Generalmente hay una de tres formatos, ¿no? Generalmente te enseño a solucionarlo, lo soluciono por vos o lo soluciono estando al lado tuyo. Es decir, yo estoy con vos a lo largo de todo el proceso de solucionarlo. Y a la hora de nosotros ofrecer lo que nosotros vendemos como emprendedores de servicios, generalmente decimos, bueno, ¿qué es lo que yo vendo? ¿No? Si alguien me pregunta, ¿qué es lo que vos vendés? Generalmente nos identificamos con eso que estamos haciendo justamente, ¿no? Como estar al lado de la persona, haciéndolo, enseñarle a hacerlo, o cómo nosotros hacemos eso. Si soy un abogado, digo, bueno, soy un abogado, o soy litigante, o hago derecho civil, que es básicamente ayudo a personas con problemas de derecho civil. La idea de la oferta es que nosotros, cuando ofrecemos algo a las personas, estamos yendo mucho más allá de simplemente ofrecer el servicio. Y algo que hemos hablado en semanas anteriores es que esto es cierto, lo hayamos pensado o no. Porque cuando una persona compra, esa persona, por ejemplo, en un negocio de servicios, va a decir, bueno, supongo que hay un soporte, es decir, te puedo preguntar, ¿no es cierto? Probablemente haya cosas extra, ¿no? Puedes preguntarme, te puedo dar un consejo extra sobre esto, te puedo dar un consejo otro. Puede haber una garantía o no, es decir, hay una garantía de que yo te voy a devolver dinero si las cosas no funcionan o no. Tenemos también la data sobre, bueno, nuestro producto va a tener un título, va a tener una promesa que yo estoy haciendo a la persona. Esa promesa es explícita o es implícita y el cliente simplemente adivina cuál es. Entonces, a nosotros pensar en términos de oferta, lo que estamos diciendo es, saquemos la vista de lo que hacemos en sí, que son como los pasos específicos de lo que vamos a entregar, y empecemos a pensar en todos estos otros elementos, ¿no? Y al nosotros pensar y diseñarlos, que es la parte importante, lo que estamos empezando a decir es, bueno, en vez de simplemente suponer que nuestra promesa es algo que el cliente va a suponer que es como, resolví mi caso de derecho familiar, lo que voy a decir es, bueno, voy a explicitar esa promesa, la voy a poner ahí afuera. Voy a decir, bueno, además de que la persona haya cosas extras que le voy entregando a la persona por sí, voy a definir, bueno, cuáles son los bonos extra que hay dando vueltas alrededor de mi oferta. En vez de que haya una garantía implícita, voy a hacer una garantía explícita. Entonces, básicamente de lo que se trata es de ir generando o de pensar todos estos distintos elementos alrededor de lo que hacemos. Y ahí entra el entender que cuando nosotros integramos cada uno de estos elementos estamos dando una mejor o una peor solución. ¿Sí? Ese es un punto central. Si yo tengo una garantía, la persona tiene una mejor experiencia porque, por ejemplo, compra tranquila. No, yo compro tranquilo, sé que si esto funciona lo voy a resolver, si no funciona mi dinero viene de vuelta, ¿no? Entonces hay un mayor nivel de tranquilidad. Si yo, por ejemplo, tengo una buena descripción de lo que voy a recibir, mi experiencia previa al momento del servicio en sí es mejor también porque entiendo qué es lo que estoy comprando, entiendo para qué lo estoy comprando, me resulta más fácil acceder a una solución a mi problema porque está comunicada con mayor claridad. Si yo pienso que otros elementos, además del servicio en sí, yo puedo colocar alrededor, cada una de estas cosas lo que estoy haciendo es mejorar los resultados que la persona obtiene, ¿sí? Al mismo tiempo que aumento los resultados que yo obtengo, porque cuando un servicio da más resultados y esos resultados son visibles en la forma de comunicar, obviamente el precio que yo puedo cobrar también es más alto.
Y por eso creo que Santi acá, jugando un poco con etimología, ¿no? Es importante por qué diseño. Porque la idea de diseño nos da un poco esta idea de, no es entrega de ofertas o simplemente explicación de ofertas. No es textos de ventas de ofertas. Me siento a realmente pensar qué estoy ofreciendo. Y la parte de ofrecer me ayuda a salir de qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque yo lo que hago es tomar conciencia no de solo qué trabajo hago con el cliente una vez que entra, sino también de que la experiencia del cliente con mi empresa empieza mucho antes. Empieza en el momento en el cual esa persona, por ejemplo, se ve expuesta a la oferta y sigue mucho después también, porque una vez que terminamos de trabajar juntos, cómo se sostiene ese vínculo, qué tranquilidades tiene la persona para preguntarme cosas sobre lo que hicimos juntos y cómo se llevan los datos, cómo funciona. Cada una de esas cosas hace a la experiencia. De hecho, Santi, puedo contar una... Santi está en medio de un trámite personal en el cual hiciste un pago hace un par de días. Y veníamos conversando cuando veníamos para acá para grabar juntos sobre que Santi ya hizo el pago para algo que Santi quiere, pero todavía no te mandaron el comprobante de pago. El tema es... Y estoy estresado. Normalmente, haber hecho el pago para algo que vos querías sería un motivo de alegría. Y estarías solamente pensando en qué ganas de tener esto en mis manos, qué ganas de poder aprovecharlo, estarías haciendo planes de qué vas a hacer cuando esto suceda. Pero en cambio, lo que te está pasando es que estás pensando todo el tiempo en, no me mandaron el comprobante. Maldita sea, el comprobante no ha sido enviado aún. Claro, ¿qué pasa si se da el extraño episodio en el cual me estafan? Claro, ¿no? Es una parte tuya lo está pensando, está dudándolo. Entonces, en un servicio de venta de lo que sea que Santi compró ahora, normalmente yo podría pensar simplemente, bueno, yo ya hablé con Santi, le ofrecí lo que necesitaba, Santi me dijo que sí, listo. Pero no, ese vínculo sigue y se mantiene a lo largo del tiempo. Y la experiencia, la posibilidad que vos recomiendes a esta empresa con la que estás trabajando, hoy en día es más baja por un detalle que alguien podría decir, no tiene nada que ver con el servicio central. Pero que sí tiene que ver porque igual es una experiencia global. Sí, porque de alguna manera creo que es interesante lo que vos decís, porque son todos elementos que afectan el valor que el cliente recibe. Exacto. Bien, y el valor de vuelta va mucho más allá del servicio. Voy a dar otro ejemplo. Contaba el otro día que vengo escuchando este podcast, que es muy largo, dura como 4 horas, de la historia de Louis Vuitton y Monet. Bueno, el nombre es súper largo, no sé. Y no sé tanto de marcas de lujo tampoco, entonces no me acuerdo el nombre de las 4 marcas que hicieron esta empresa. Pero y en un momento están hablando sobre el tema de... No sé quién es Louis Vuitton ni por qué es tan importante, así que me puse a escuchar este podcast. Me puse para enterarme. Claro. Pero más allá de lo que hizo Louis Vuitton, el punto es, o sea, el tema del precio. Y uno pensaría que el precio es lo que yo doy a cambio del valor, pero el precio tiene un valor en sí mismo. Es decir, cuando una persona... O sea, pensar de que los elementos de la oferta es solamente el producto en sí, sería pensar como que Louis Vuitton entrega carteras. Y en realidad, si lo pensamos, todos los elementos alrededor, cómo es el local, cómo es tu experiencia de compra, cuánto te cobran, cuánto pagas, cuánto los demás saben que vos vas a pagar. Todo eso, cuán seguro vos estás de que esa cartera va a permanecer en el tiempo, cuánto sé yo que voy a poder revender esa cartera en el futuro. Todas esas cosas hacen parte del valor. Y si nosotros somos inteligentes en el diseño de la oferta, y por eso es tan importante lo que estamos hablando, lo que nosotros podemos hacer es transformar algo que normalmente se percibiría como común, que se percibiría como, ok, esta es una cartera, en, ok, esto es exactamente lo que vos necesitas. Y todo empieza, y creo que este es un buen punto también, Mati, para disparar. Antes de pasar al por todo empieza, dentro de la oferta tenemos algunas cosas, voy a tirar una listita rápida. Está el nombre, está cuál es la promesa que nosotros estamos haciendo, cuántos son los bonos, entendiendo por bonos todos los entregables que van aparte, es decir, está el servicio central, y yo entrego una clase gratis, un descuento en tal lugar, sesiones extra, una comunidad donde te puedes sumar. Todo eso, todas esas cosas son extras, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy entregando un seguro, un lavado de auto gratis para tal cosa, un seguro para el auto. Las garantías. Queremos hablar también de las formas de pago y el precio. Eso es parte de la oferta. Por ejemplo, una oferta que se paga, por ejemplo, si yo te digo, bueno, los términos de oferta son los siguientes. Vos me pagas $1 ahora y el resto cuando tengas tu primer cliente. Supongamos que yo fuera una agencia de marketing. Fíjense que el precio, eso hace mucho al valor de la oferta. Y estoy hablando exclusivamente del precio. Entonces, tenemos... Dijiste, precio, formas de pago. Bonos, garantías, nombre, promesa y a partir de ahí. Creo que un punto, Mati, ahora hecha la lista. O sea, para cada uno de estos elementos podemos pensar y hay ejemplos y hay formas de hacerlo. Un buen punto para empezar, creo, a la hora de pensar en diseñar mejor nuestra oferta, y creo que ese es uno de los puntos que la gente peor hace,
es, siempre que empezamos a trabajar en una oferta tenemos que tener en cuenta el mercado con el cual vamos a estar trabajando, que eso es lo que la gente ya sabe. No, la gente sabe cómo. Tenés que saber con quién vas a hablar, sí. Pero no solamente tenés que estar atento al mercado, sino que tenés que estar atento a, y esto es algo que nosotros progresivamente le prestamos cada vez más atención, tenés que estar atento a si el mercado es atractivo, no solamente en términos de si tiene un problema, sino si es atractivo en términos de qué tipo de problema tiene, ¿no? Algo que nosotros hemos encontrado con Mati y en muchos casos es que los negocios que crecen más fácil, no significa que no van a crecer, pero que más fácil crecen, son los negocios que están relacionados generalmente con relaciones, que están relacionados con salud, que están relacionados con riqueza en alguna manera o la otra. Y eventualmente, si lo queremos meter por otro lado, tenemos tiempo y estatus. Son como dos otras áreas en las cuales la gente suele tener una necesidad bastante fuerte de trabajar. Y dentro de eso, lo que la gente no suele pensar, porque nosotros decimos, bueno, ok, salud, riqueza, tiempo, estatus, etc. Pero el producto no tiene nada que ver con eso, porque yo vendo tal cosa. No sé, yo vendo escritura o copywriting. ¿Cómo trabajo? ¿Qué tiene que ver con eso? Y ahí entra un concepto que para mí es súper divertido porque con Mati lo empezamos a utilizar inconscientemente quizás, pero el otro día me puse a explicárselo a alguien y pensé, esto tiene mucho sentido, y es la idea del ángulo de la oferta. Sí. Nosotros con Mati sabemos mucho, bueno, tenemos que pensar el ángulo de la oferta. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, vamos a hacer un X producto nuevo, decimos, bueno, ¿cuál va a ser el ángulo? Y me di cuenta que sistemáticamente usábamos con Mati la idea de ángulo. Y pensé, ¿por qué decimos ángulo? O sea, tiene sentido inconscientemente, pero ¿cuál es? ¿Por qué la idea de ángulo tiene tanto sentido? Que es una idea que viene de periodismo, ¿no? Como cuál es el ángulo de una nota, también se usa ahí. O cuál es... ¿Desde dónde lo vas a enfocar? Claro, desde dónde le estás entrando a esta historia para hacerla interesante. En periodismo, en el caso de una oferta. Claro, y el tema es el siguiente. Cuando vos pensás en ángulo, vos lo que estás pensando es, estás pensando en algo, en un objeto que está fijo en un lugar, y yo estoy viendo desde dónde me voy a parar para hablar de ese objeto o de esa situación o de ese producto. Y muchas veces el ángulo de una oferta lo que hace es establecer cuál es el valor real que tiene para la vida de la persona esta oferta. Bien, por ejemplo, voy a dar un ejemplo real. ¿Tengo permitido dar un ejemplo real? Sí. Después tengo una cosita para sumar, pero... Bien, estaba hablando el otro día con Mari, con mi esposa, y estábamos hablando de un Ese curso. silencio porque estás pensando cómo... ¿Cómo disfrazar la identidad de la persona de que voy a hablar? Claro. Pero estamos hablando, y ella me estaba contando de un curso de una profesional de la salud que trabaja sobre un método para atender pacientes, ¿no? Sí. Y ella, la que esta profesional está haciendo es, vende este sistema, o sea, ella se certificó en este sistema para atender pacientes, y lo que ella está haciendo está vendiendo cursos a otros profesionales para que aprendan a utilizar este método de atender pacientes. Sí. El tema es que me pasa la carta de ventas y me pongo a leerla, ¿no? Y obviamente, como suelen ser esas cartas de ventas, estaba mal hecha. Pero me pongo a verla y decía, bueno, y entonces, pero había un par de datos que me parecieron interesantes. Decía, bueno, esta patología es una de las patologías más crecientes en los últimos años. Seguro te la vas a encontrar en el consultorio. Yo soy experto en este tema. Entonces, acá tenés la información. Si querés saber un poquito de cómo tratar esto, está. Y me acordaba mucho de algo que hacen mucho nuestros queridos amigos de España, que es inventar profesiones, que es algo que es bastante Sí. divertido, no necesariamente bueno, pero... Sí, tampoco necesariamente malo. Tampoco necesariamente malo, ¿no? Pero es esta onda Como muchas cosas, está en la moderación en su uso. Claro, El resultado. El resultado, pero yo pensaba, ¿no? Y entonces el ángulo de la oferta, esta chica lo entró por, ok, esto es algo que va a aparecer en tu consultorio, es algo muy común, ¿quieres saber un poquito? Vení acá. Y yo le decía, Mari, qué interesante sería si vos repensaras el ángulo de esa oferta. Porque si yo te digo, bueno, hey, esto es una herramientita más que puedes sumar a tu arsenal de cosas para el consultorio, y yo decís, ¿cuánto vale esto? Y yo te digo, qué sé yo, vale $100, $300. ¿Cuánto tiempo me tomó aprenderlo? $1,000, métele, $400 como máximo. Ahora, yo le decía, Mari, esta chica te está diciendo que esta es la patología, o una de las, no sé, 3 patologías que más está creciendo, como que mayor nivel de consultas tienen para esta disciplina en particular. Y yo soy de las pocas personas que saben cómo se hace, y aparte es como una patología que tiene un porcentaje de resolución que es como del 80%, una cosa así. O sea, es un método muy claro. Yo decía, ¿qué pasaría si vos en vez de vender, ¿no? el ángulo, en vez de vender el ángulo, herramientitas, vendieras el ángulo, esta es tu nueva profesión? Hey, ¿querés ser un profesional reconocido? ¿Querés ser un profesional exitoso? ¿Querés tener esto? Bueno, fíjate cómo esto que te voy a enseñar es el camino a que vos reinventes tu profesión en una dirección
Y de repente, o sea, el ángulo pasó de complementación o educación o formación a cambio profesional. Que ahí sumo un par de cosas, Santi. Una parte que es muy importante de esto es... Sé que tenemos una audiencia principalmente de dueños de negocio que entienden de lo que estamos hablando, pero me parece importante hacer la aclaración. No se trata de inflar un valor que no está ahí. ¿Sí? Nunca, o sea, nosotros nunca vamos a estar como, no, esta es la forma en la que puedes lograr vender tipo un tomate como si fuese la cura al cáncer. ¿Por qué no? O sea, no vas a mentir. Ahora, si vos tenés un tomate, vos podés simplemente decir, tengo un tomate, o puedes explicar todos los beneficios del tomate. Estás posicionando diferente el tomate. Y me atrevería incluso, Santi, a decir que no solo estoy posicionando diferente el tomate, sino que estoy haciendo más valioso el tomate también. Porque la persona que compra ese tomate en realidad está comprando el tomate más todo el conjunto de cosas a su alrededor, como por ejemplo la información sobre para qué le sirve ese tomate. ¿Quiénes deberían comer más tomate? ¿Por qué deberían comer más tomate? Tipo, ¿qué pasaría con su vida si hubiese más tomate? Entonces, en realidad yo estoy poniendo más valor en la situación. Y en esto que dice Santi, por eso es diseño de... No, acá ahora retomo, Santi, una frase que encontré el otro día que la tengo guardada para compartirla con vos. Es diseño de... Porque esto que está diciendo Santi del ángulo también cambia la experiencia de los clientes. Si yo hago un curso y el profesor del curso lo que me dice es... Sí, esta herramienta está bien, digamos, como que yo veo que muchas veces las personas me preguntan, así que yo te estoy compartiendo para cuando vos te pregunten. Lo que el profesor me está dando es efectivamente la posibilidad de cómo respondo a preguntas cuando me las hagan. Está bien, hay valor en eso, no hay duda. Ahora, si el profesor encuentra este ángulo que dice Santi, de repente ya me está aportando un valor que es diferente. Porque ya no me está aportando solo un valor que tiene que ver con cómo respondes estas preguntas, sino que también está haciendo un análisis un poco más amplio del mercado, de dónde, no sé, de qué necesidades se ven hoy en día en los consultorios y cómo puedo yo, a partir de desarrollar una serie de habilidades, posicionarme diferente frente a los pacientes y convertirme en experto en algo en lo cual hay pocas personas que sean expertos todavía. ¿Tienes una frase? Sí. Entonces, esta frase no decía diseño de ofertas de servicios, sino diseño de servicios, para lo cual es como exactamente lo mismo. No. Entonces, lo que decía era como que el diseño de ofertas de servicios, está en inglés, entonces estoy haciendo la traducción en vivo, se trata acerca de diseñar para una imagen más grande o para el panorama completo, podríamos traducirlo, ¿no? Como para la imagen grande. Entonces yo salgo de ver, fíjense, en todos los casos lo que estamos haciendo salgo de ver el servicio solo y lo pongo en un contexto más amplio, ¿no? Y la frase era esta. Que los usuarios no acceden a un producto o un servicio en el vacío, sino como parte de una compleja cadena de interacciones. Entonces lo que dice es, un transporte en auto, y acá está usando el ejemplo de Uber, no es solo un transporte en auto, es también qué tan fácil fue reservar ese transporte en auto, qué tranquilo lo reservé a partir de las reseñas que hay, qué tanto pude elegir el tipo de auto que me busca, qué tan tranquilo estuve durante el viaje, porque, no sé, pude compartir mi locación, qué tan tranquilo estoy de que están tomando la ruta más directa, qué tanto pude planificar mi día, qué tanto, no sé, parte del ecosistema me siento porque puedo dejar una reseña de cómo esta persona me trata, ¿no? Qué tanto valoro los presupuestos. Y así sucesivamente hay, lo que dice, me gustó esta frase de una compleja cadena de interacciones previo al acceso. Y la frase que decía después era, cuando entendemos a los diferentes tipos de usuarios que existen y sus contextos en el proceso de diseño, lo que hacemos es empezamos a entender las relaciones que existen entre las personas que reciben el servicio y todos los aspectos que componen ese contexto. Y cuando podemos diseñar soluciones para esos usuarios o clientes de forma específica, lo que estamos haciendo es crear ecosistemas que nos aseguran de que vamos a poder cumplir con las expectativas de las personas de forma óptima, sistemática y sustentable. Bueno, de hecho, fíjate que hay un punto que es súper divertido de lo que vos estás diciendo. Y es este concepto de lo que estoy haciendo es, donde normalmente yo tendría un canal que es el servicio, que es lo que yo entrego en sí, tomo esta mirada amplia y paso la vista de la resolución técnica de lo que estoy haciendo a cuál es el contexto de lo que la persona quiere lograr y voy a complementar todo el resto del contexto lleno de los otros elementos de la oferta. Voy a dar otro ejemplo que quizás es más amistoso que el que di recién. El otro día estaba en una de las sesiones y... Porque involucra dinero y a la gente le incomoda hablar de dinero. No sé por qué. O sea, sí sé por qué. Pero es como, tú dijo que voy a hablar de profesión. Ok, vamos a dar uno que tiene que ver con salud, que a la gente le gusta más.
O sea, consejo personal, si están tratando de emprender, hay que tratar de sacarse ese miedo a que cuando alguien habla de dinero es incómodo. Sí. Pero más allá de eso, estaba hablando el otro día con una persona que lo que hace es, trabaja movilidad. Bien, movilidad es una herramienta, un tipo de herramientas como relativamente, o sea, no es nuevo, pero que ha cobrado mucha importancia en los últimos años, ¿no? Entonces él trabajaba movilidad y me decía, mira, la verdad es que yo trabajo con salud y trabajo con movilidad para adultos mayores, pero la verdad es que no siento como que ese interés realmente esté ahí, realmente se mueva como me gustaría. Y yo pensé, ¿vos te das cuenta cómo vos no estás vendiendo movilidad, vos estás vendiendo segunda adultez? Vos estás vendiendo disfrutar el resto de tu vida. Y lo que yo estoy diciendo no es mentira. Solo que él no está hablando de eso. Él está pensando, yo lo que es movilidad. Entonces, él me decía, lo que pasa es que yo ayudo a las personas a ampliar su rango de movimientos. Bien, yo ayudo a que un adulto mayor tenga un rango de movimientos mayor. Entonces, si te caes, te puedes atajar mejor, lo que sea. Buenísimo. Pero eso no es por lo que la persona lo está comprando. Para quienes están escuchando esto en audio, Santi hizo una serie de gestos recién muy divertidos. Mientras... Sí, y que quizás con música y sin audio hubiera sido muy gracioso. Claro, sí. Pero, o sea, si lo pensamos, el ángulo que él está tomando es el ángulo técnico. Él está diciendo, técnicamente yo voy a hacer esto. Pero lo que yo le decía a él es, si vos crees que la gente realmente entiende el valor de lo que vos estás entregando, que en el caso anterior era la posibilidad de reconvertirte profesionalmente, en este caso el valor de lo que vos estás entregando es, esta persona va a poder disfrutar años y años de su vida. Por ejemplo, ¿te pasó alguna vez de querer alzar a tu nieto y no poder porque te duele la espalda? Sí. Bien, eso, fíjate, o sea, lo interpelante que es esa pregunta. ¿Cuántas personas te vas a encontrar que te digan como, no puedo dormir porque mi rango de movimiento no es suficiente? Muy pocas. ¿Cuántas personas te vas a encontrar que digan como, genuinamente estoy preocupado porque quisiera poder compartir mejor con mis nietos, con mis hijos, sí, pero no puedo? Ayer fui a jugar con mis nietos y yo me levanté con dolor de espalda. Entonces, lo que vos estás haciendo es pensar, o sea, y fíjate cómo acá entra la oferta. Entonces yo digo, bueno, ok, mi ángulo, o el punto por el cual yo voy a entrar a esta oferta, va a ser por el lado de salud de la tercera edad, que de hecho es un mercado súper interesante, que cada vez más amplio. Cada vez es más amplio. Entonces yo entro por ahí. Y a partir de ahí, entre lo que dice Mati, empiezo a poner todos los otros elementos que entran, ¿no? Entonces yo empiezo a pensar, bueno, para este gran resultado que esta persona quiere, que es ser más saludable en la tercera edad, ¿esta persona quién es? ¿Qué necesita? ¿Qué le sumarías para hacer sentirse mejor? Entonces yo puedo pensar, por ejemplo, en si esta persona como que normalmente tiene miedo de meterse en un proceso y no mantenerlo, le puedo dar una garantía. Mira, si en 30 días vos decís que esto no te sirvió, garantía. Yo puedo pensar, bueno, ¿qué otras cosas esta persona está tratando de mejorar? Quizás necesita ir a un gimnasio y no tiene un gimnasio, entonces le puedo dar como un bono, un descuento para un gimnasio. Dice, bueno, quiere comer mejor, le puedo dar una guía de cómo comer mejor. Entonces, al yo pensar en el contexto amplio, puedo empezar a poner alrededor de lo central que yo hago, que es básicamente ampliar el rango de movimiento de las personas. Yo lo que empiezo a poner es como otros elementos que complementan y ayudan a que esta persona efectivamente tenga un resultado mucho mayor y más significativo para su vida. Algunas de las personas que nos están escuchando nos habrán visto a Santi y a mí en clases en vivo. Y las veces que hemos tenido momentos de presentar una oferta de superhábitos en una clase en vivo, habrán notado que nuestro tono varía entre el entusiasmo y a veces como una ligera indignación. ¿Pero por qué? Y por eso para nosotros este tema es tan importante. Cuando hay una frase que creo que es de una película Spider-Man, ¿no? Como cuando tenés el poder de cambiar la vida de una persona y no lo haces. Sí, esa frase creo que es de Spider-Man. Con todo gran poder viene una gran responsabilidad. No, lo que pasó fue, esto, dato así como me salgo un costadito, un momento al costado, Santi. La frase original de Spider-Man es: con todo poder viene una gran responsabilidad. Cuando Marvel en su momento adquiere los derechos sobre Spider-Man, no querían poner esa frase para que no suene tan cliché, querían hacer algo diferente. Y la frase que le dieron al Spider-Man nuevo era algo así como: cuando tenés la posibilidad de evitar que cosas malas pasen y no lo haces, y esas cosas malas suceden, es tu culpa, digamos. Que es una forma mucho más compleja de decir lo mismo. Pero cuando alguien sabe mejorar el rango de movimientos de las personas y porque no nos ponemos en situación de explicar el impacto que esto puede tener, una persona no nos contrata y después esa persona se cae y se lastima la mano y no puede levantarlo a su nieto, eso es un poquito nuestra responsabilidad. Sí, perdón. No, iba a decir, y eso creo que está bueno usarlo como combustible. A nosotros nos pasa. Muchas veces cuando estamos en esas clases, nuestra indignación, nuestra fuerza es tipo, sabemos el impacto que esto tiene en la vida de las personas. Porque lo vimos, porque lo
porque lo trabajamos todas las semanas. Y yo sé, porque trabajamos con un montón de personas, que cada persona siente lo mismo en su disciplina. Entonces, no todas las personas necesitan lo que nosotros tenemos para ofrecer. Eso es una realidad. Pero sí es nuestro trabajo que si una persona es la persona correcta y está en el momento en el cual esta es la herramienta que necesita, hacer las dos cosas. Diseñar el mejor servicio posible para esa persona, para que efectivamente si la persona lo contrata, el problema se resuelva o desaparezca o como disminuya, depende de lo que hagamos. Y ser muy claros en la forma de comunicarlo. Y el tema de esto que dice Santi del ángulo, lo que tiene que ver es el ángulo con el cual yo presento. De vuelta, yo soy el experto, yo soy el que sabe de este tema. El ángulo con el cual yo elijo presentar esta oferta habla de la jerarquía o de la importancia que yo veo en esta oferta o en este servicio o en esto que estoy ofreciendo. Y las personas, confiando en nosotros como expertos, van a tomar ese mismo ángulo y lo van a incorporar. Entonces, si mi ángulo, no sé, estoy pensando, Santi, con la organización personal. Para mí es muy claro que la organización personal es la llave que abre la puerta de todas las otras cosas. Porque a las personas les pasa de que tienen muchas buenas ideas o escucharon muchos buenos conceptos, pero no los aplican porque no les alcanza el tiempo. No, entonces, para mí es muy claro. Ahora, si yo no digo, si yo no soy muy explícito en esta es la llave que abre todo lo demás, y lo digo y lo repito y muestro 50 ejemplos y 50 historias y muestro todo, puede haber, si yo simplemente dijera como, organizarse está bueno. O quizás ni siquiera dijera eso, sino dijera, mirá qué interesante la organización del tiempo. La persona va a pensar, qué interesante, y va a seguir con su cabeza, va a seguir con sus problemas. O mucho peor, máster en organización del tiempo. Claro. Es decir, ok, gracias por nada. Porque de vuelta, la persona no siempre va a poder conectar. Imagínense si para los proveedores de servicio muchas veces es difícil conectar estos puntos. Imagínense para el cliente que ni siquiera sabe lo que hacemos, ¿no? Claro. Y el otro día está revisando también una oferta de básicamente coaching mental para deportistas semiprofesionales. No es el término técnico, de hecho dejé la pregunta como, era semiprofesionales, es una buena forma de decirlo, pero básicamente son personas que se toman el deporte muy, muy, muy en serio y compiten, aunque tienen otras ocupaciones, bien, no son como deportistas de las Olimpiadas. Y básicamente la presentación hasta antes era como, yo vendo coaching psicológico para deportistas. Y de repente fíjense que literalmente era así. Y yo digo, bueno, pero eso quizás yo puedo pensar, bueno, eso en realidad es para deportistas de elite, no es para mí que me gusta correr triatlones, por ejemplo. Digo, bueno, ok, lo puedo descartar por ese lado. O quizás puedo decir como coaching psicológico, yo no estoy loco, no necesito coaching psicológico, ¿no? Ya saben que no es el caso. Pero uno podría pensarlo así. En cambio, si yo digo, en realidad, qué es lo que vos en realidad haces, porque cuando yo charlo con esta persona, charlábamos, era lo que él hace. Yo te digo, no, muchas veces cuando vos estás en competición, vos te preparás durante meses y llegás a la competición y no rendís como rendís en el entrenamiento. No rendís como rendís en tu día a día. Entonces te vas frustrado, gastaste un montón de plata, gastaste literalmente miles de dólares en prepararte para una competición en la cual llegás y no estás ahí y no performás como deberías. Yo puedo solucionar eso para vos. Bueno, ese es el ángulo. ¿Entendés? El ángulo es cómo sacar tu mejor versión en las competiciones. Entonces, es lo mismo que decíamos recién con el tema de la salud. El ángulo no es movimiento, el ángulo es cómo lo llevo más allá. Y a partir de ahí lo que pensamos es, cuando logramos pensar la oferta desde esta perspectiva amplia que decía Mati, lo que queremos hacer a partir de ahí es empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son estos elementos que esta persona necesita para poder llegar más allá? Alguien que no sepa nada, volviendo a un ejemplo como que dábamos más temprano, el tema de las carteras, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿cómo cobran tan caro la cartera si es una cartera? Y es verdad, pero no ese es el valor de la cartera. Claro. El valor de la cartera, el otro día, continuando escuchando este podcast, empezaron a hablar de Hermes, que es otra marca de carteras. Y Hermes, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero Hermes, supongo, por decir, no tengo idea. ¿Qué Hermes? Arnés. Sí. Claramente no soy del segmento, disculpas por mi... sí, para las personas que saben. Por ser tan rudimentario. Pero... hablaban, por ejemplo, de que que Louis Vuitton, por ejemplo, hace todas las carteras como en líneas de producción. O sea, uno hace una parte, se la pasa a otro, vos recibís y haces todas las partes. En cambio, ellos hacen una sola persona, un solo artesano, hace toda la cartera desde el principio hasta el fin. La cartera es la misma. La duración quizás es un poco más, un poco menos. Pero ese no es el valor de la cartera. El valor de la cartera va por otro lado. Va por el lado del estatus, va por el lado de mostrar a los demás quién soy, qué puedo permitirme, qué buen gusto que tengo. Entonces, cuando nosotros pasamos de la perspectiva amplia, y nosotros tenemos que pensarlo para nuestros productos. Un ejercicio que voy a dar, Mati, que funciona bastante bien. Si yo tengo un ejercicio y me está costando pensar cómo conectarlo con algo más grande o más general
del impacto de las vida de las personas, podemos hacer este ejercicio que es propio de la mejora continua, que es el preguntarte el para qué o el por qué. Depende de la traducción, pero una vuelta me acuerdo que me escribió, lo que pasa es que el para qué, esto, un lingüista, fue como una muy buena explicación de cuál era cuál, pero no me acuerdo. Básicamente, vos lo que vas a hacer es preguntarte, las personas compran este producto que yo hago, o este servicio. ¿Para qué? ¿No? Entonces, por ejemplo, digo, bueno, las personas compran movimiento. ¿Para qué? Para ampliar mi rango de movimiento. ¿Para qué? Me pregunto de nuevo. Para sentirme más cómodo cuando hago mis actividades en el día a día. ¿Para qué? Porque así puedo realmente hacer cosas que disfruto. ¿Para qué? Para poder vivir una vida plena rodeada de las personas que quiero. ¿Para qué? Para ser feliz. No, eventualmente todo termina en ser feliz, tener amigos, relaciones que te llenen, etc. Pero al yo hacer estas preguntas con 2 o 3 para qué es para arriba, o sea, mi servicio con 2 o 3 veces preguntar para qué, vamos a llegar a cuál es el motivo profundo que está moviendo a las personas a capacitar. Retomamos esto de la metodología de nutrición. Ahora de nutrición, bueno, ya lo dije. Pero si yo digo, por ejemplo, quiero aprender esto. ¿Para qué? Para conocer las nuevas técnicas sobre este tema. ¿Para qué? Para brindar un mejor servicio a mis clientes. ¿Para qué? Para ser un profesional más competente y dar mejores soluciones. ¿Para qué quiero ser un profesional más competente y dar mejores soluciones? Para estar mejor posicionado y tener el reconocimiento de mis colegas. ¿Para qué? Para tener un mejor ingreso, poder dedicarme a lo que me gusta y tal cosa. Fíjense cómo en realidad, si esta persona se hubiera sentado a hacerse estas preguntas, eventualmente hubiera llegado a la lógica de que lo que está haciendo se conecta con la reconversión profesional. Y podría haber pensado su oferta desde ese ángulo y a partir de ahí pensar, bueno, ¿qué otras cosas necesita esta persona? Necesita aprender a comunicar lo que hace, necesita aprender a presentar su negocio en general, necesita saber de vuelta. Y todos esos son los bonos, ahí entra la garantía, entra el precio y de vuelta todo el resto de la oferta. Sí, y creo, Santi, siento que cubrimos un montón de temas muy interesantes a lo largo de la charla, pero como para sumarle una capita más, fíjense cómo necesariamente si yo quiero hacer esto, el hecho de que yo me siente a tratar de encontrar esto que hemos dado en llamar el ángulo, y me parece que es un buen término, me obliga a incorporar, es una de esas acciones que naturalmente me lleva a tener que realizar un montón de otras buenas conductas. Por ejemplo, tengo que como mínimo explicitar qué hago, ¿no? Porque yo para pensar el ángulo de por qué esto es valioso tengo que pensar qué hago. Probablemente tengo que pensar para quién lo hago también, ¿sí? Esto de a quién le estoy hablando, creo que estaba bastante claro en lo que veníamos diciendo, pero es muy difícil diseñar una buena oferta que sea para todo el mundo, porque se aplica la lógica de que cuando algo es para todo el mundo no es para nadie. Si es completamente genérico, se pierde. Entonces, el diseño de ofertas necesariamente me va a llevar a, por ejemplo, ser más específico. Me va a llevar a pensar en diferenciación, que es un hábito central dentro, sobre todo en servicios, donde la comoditización significa directamente que nuestras horas valen menos. Entonces, dado que las horas son un recurso limitado, si quedamos comoditizados, nos metemos en problemas. Entonces, yo necesariamente cuando me siento a pensar en una oferta, lo que voy a tratar de pensar es, bueno, ¿cómo genero algo que tenga un buen ángulo, pero que además tenga entidad propia, que efectivamente sea la mejor solución? Y cuando digo la mejor solución, necesariamente estoy pensando en qué otras soluciones hay allá afuera y cómo me diferencio de eso. Entonces, creo que lo bueno, y por eso de vuelta la palabra clave de diseño es como permitirnos. Creo que muchas personas se sienten incómodas autopensándose como expertos. Quizás profesionales resulta a veces más cómodo, ¿no? Como soy un profesional de lo que hago. Permitirnos como profesionales / expertos en lo que son, en el área en la que nosotros trabajamos, dar este paso más atrás y decir, bueno, yo más allá de ser bueno en la hora de trabajo con el cliente, voy a empezar a pensar desde este rol de emprendedor, emprendedora, esta mirada estratégica de construir esa experiencia completa que empieza cuando la persona entra en contacto con el negocio y termina después de que la persona ya recibió el servicio, ¿no? Como en el diseño global, el diseño de ofertas atraviesa. Y algo que no mencionamos, Santi, pero que también es una parte importante del diseño de las ofertas, es que normalmente las personas trabajan en este modo reactivo, ¿no? De simplemente digo qué hago, las personas me contratan, me explican qué necesitan y yo lo hago por ellos. La oferta, en la medida en la cual yo la trabajo, muchas veces se vuelve algo que puedo repetir más veces, porque en general me vuelvo conocido. Si tengo una buena oferta, me voy a volver conocido por esa buena oferta. Las personas me van a venir específicamente a pedir ese paquete, ese conjunto de cosas que hago que como globalidad producen un resultado. Y el hecho de que sistemáticamente las personas me busquen por eso, el hecho de que yo tenga explicitada la forma de presentarlo, lo cual lleva a que sistemáticamente yo pueda
atraer el mismo tipo de clientes, lleva también a que después a nivel interno yo pueda trabajar en los procesos para entregar esa oferta. ¿Sí? Si cada cliente es un mundo así completamente distinto del anterior, es muy difícil especializarse en algo. Pero cuando yo construyo buenas ofertas, me puedo especializar en la entrega de esas ofertas. Y especializarse, los profesionales tienden a conectarlo solamente con sentarse a estudiar del tema, que está bien y es una parte, y es una ventaja de vuelta enfocarte en algo puntual, pero también especializarte es diseñar los sistemas para entregar eso. Y cuando vos, además de tener ese buen diseño de oferta inicial, tenés que te volvés un experto en la entrega de eso, eventualmente esa oferta va a aumentar de valor con el tiempo. Porque cada vez va a haber más certeza de los resultados, no sé, cada vez vas a tener mejores métricas y cada vez vas a tener sistemas más óptimos para entregar esos resultados, lo cual va a llevar a que los clientes se lleven más valor. Porque el resultado va a ser más consistente o va a llegar más rápido. Entonces, también por eso el diseño de ofertas, y de vuelta nosotros no queremos que lo piensen solo limitado a es marketing y es cómo explico. Eso es una parte, pero también es primero qué doy, a partir de ahí veo cómo explico y también a partir de ahí trabajo la parte interna en cómo lo entrego. Y cuando cierro todo estoy logrando esta idea de diseño de ofertas o de diseño de servicios, que es lo que trae el resultado global al final. Bueno, Mati lo dijo bien, creo que podemos cerrar acá con esto último. Antes de irnos, obviamente pueden dejarnos sus preguntas en instagram.com/superhábitos, así conversamos un poquito más de estos temas. Ahí de vuelta mucho para armar, creo que tanto Mati como yo estaremos de acuerdo de que pensamos que íbamos a meternos en más temas, pero creo que este tema era más que suficiente para un episodio. Gracias, Mati, por tu compañía. También quiero recordarles, antes de que nos vamos, me hiciste acordar, Mati, de que si quieren tener más información y contenido exclusivo, vayan a superhábitos.com/kit, superhábitos.com/KIT, todo junto. Y a partir de ahí van a empezar a recibir no solo las novedades del podcast, sino además todos estos mails de los jueves que dijimos con de vuelta una alegría, un truco, una reflexión que ustedes puedan aplicar. Nos llegan muchísimos mails súper lindos de personas que están aprovechando esa información. Vos también puedes ser uno y nosotros vamos a estar felices de compartirlo con vos. superhábitos.com/kit. Por lo pronto vamos a cerrar el episodio 451 del show del Superhábitos. Del Superhábitos. Chao, chao.